11 de la mañana con 19 minutos en todo el país. Y como les habíamos adelantado, estamos en comunicación con la Intendente Departamental de Rivera, Alma Galup. Buen día, Intendente, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, al contrario, es un placer estar junto a ustedes. Muchas gracias. Bueno, me imagino su preocupación de todas las autoridades departamentales y nacionales y de la población de Rivera, básicamente, por lo que han sido estos focos que se ha disparado. El número hoy, Rivera, tiene más casos activos que Montevideo. Sí. ¿Cuál es la situación a esta hora? Sabemos que han hecho algunos test más que han dado negativos, lo cual, bueno, Sí. abriga esa posibilidad de que no se dispare más. ¿Cuál es la realidad a esta hora en Rivera, Intendente? Bueno, yo los voy a ubicar porque realmente este ha sido un proceso que prácticamente no estuvo al unísono, alineado a lo que fue el proceso, sobre todo en el sur del país. Digamos que los primeros casos ocurrieron acá en Rivera el día 7 de mayo y se detectó el origen que había sido una persona que asistía regularmente a Libramento a hacer sus compras. Bueno, y después el segundo caso también fue vinculado al primero. Hubo un pequeño espacio y después hubo un brote. De ese brote es esto que ha salido, estos 48 casos que estamos entonces hasta el día de hoy. Pero le voy a informar, esos casos fueron detectados y definidos como un clúster y a partir de ahí personas que asistieron a una reunión, muchos de ellos pertenecían a diferentes barrios de la ciudad y es por eso que se expandió. Pero hubo una alerta sanitaria importante, se mandaron epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública y ahí comenzó a hacerse un testeo que se llevó a cabo durante aproximadamente una semana y en los cuales todos dieron negativos. Son 1.180 test. ¿Qué definió esto? De que no hay un virus comunitario. Entonces creo que eso es una noticia muy positiva y que prácticamente permite pensar que existe casi un encapsulamiento de lo que fue aquel primer brote que derivó en estos 48 casos que tenemos hoy. Ayer por primera vez no hubo ningún caso registrado. Así que eso nos lleva a pensar que evidentemente estamos por el buen camino, pero sobre todo que la comunidad riverense está atendiendo todo aquel llamado del uso de tapabocas, evitar entonces las reuniones, el uso del alcohol gel, entonces todas aquellas recomendaciones que llevan a aislar prácticamente el virus acá en la frontera. A pesar de que somos frontera, evidentemente vivimos como una sola comunidad, Rivera Libramento, somos una ciudad binacional que compartimos el día a día. Entonces eso evidentemente nos hace permeables a aquellas personas que puedan venir desde fuera de la ciudad y que puedan evidentemente traer el virus y nuevamente comenzar esa campaña que estamos tratando de mitigar en el día de hoy. Ese es el panorama actual. Pero somos siempre optimistas, primero porque la comunidad responde y segundo porque creemos que la campaña sanitaria se está llevando a cabo realmente muy bien orientada. Galup, la situación que se disparó en Rivera motivó que el presidente de la República inmediatamente se subiera a un avión y llegara hasta allí para Sí, hablar con las autoridades, para coordinar algunos sí. planes de contingencia, para confirmar cuál era la conducta de los riverenses en cuanto a el uso de las libertades de manera responsable, al punto Sí, tal de que Rivera Capital es en el único punto del país y sobre la única situación que hubo que poner la famosa marcha atrás al dejar sin efecto el inicio de las clases. ¿Cómo cree sí. usted que puede seguir esta situación en ese departamento? Bueno, en realidad lo que tenemos en presente es el hoy, siempre el hoy, y tener entonces las perillas, como dice el presidente, siempre, afectadas como para poder operar. Entonces quiere decir que lo que nosotros hacemos es tratar de que las normativas sanitarias se cumplan. Para esto, ¿qué existe? Una serie de medidas que se implementaron y fue aquellas que vino el presidente a constatar y que se implementaron bien y existen entonces, desde el punto de vista de lo que pertenece al control sanitario de las mismas, que puede accionar la Intendencia y en las que estamos estableciendo sobre todo para los comercios. Es decir, que existen equipos que constatan entonces que esas medidas sanitarias se cumplan y lo que yo puedo decirle que de parte del comercio sobre todo
estamos recibiendo lo que puede decir la colaboración y hemos constatado que ellos está accionando bien. También hay programas que se están realizando precisamente en la zona del área fronteriza. Hablo de la parte comercial, microcentro y todos los comercios instalados en zona de frontera. Hay un programa que se llama Rivera se protege, también muy activo y que se ha desarrollado, sobre todo los fines de semana. El primero fue a partir del jueves, después el viernes y sábado, que es cuando vienen realmente turistas. No vienen ómnibus, no está permitida desde Libramento el ingreso de ómnibus de excursiones hacia esta zona, pero sí entran autos. Entonces, lo que tratamos es de disuadir y aquello del uso de la libertad responsable es lo que tratamos entonces de llamar y convocar. Pero junto a eso hay medidas sanitarias expresas, es decir, que desinfectamos los autos, también hacemos bajar algunas veces a las personas con alfombras sanitarias, recomendamos el uso del alcohol gel y registramos el uso del tapaboca. Y por supuesto que les damos también material para que ellos se instruyan y tengan presente acerca de las normativas que existen en Rivera, que son muchas veces similares a las implantadas en Libramento. Actuamos entonces a lo largo de la línea fronteriza y también en el microcentro. Junto a eso hay barreras sanitarias de entrada a la ciudad y salida que están siendo controladas por el ejército. Yo le quería preguntar, justamente usted menciona la ciudad de Santana do Livramento. El Sí, gran problema que tiene Uruguay en su frontera con Brasil son las ciudades binacionales, que no ocurre solamente en Rivera, sino que también pasa en Artigas, pasa en Rocha, etcétera. claro. Allí es más difícil porque hay gente que vive de un lado y trabaja del otro, hay gente que, bueno, tiene su pareja del otro lado, que tiene su comercio, es decir, que hay un trasiego permanente. Es una vida compartida, la ¿Y verdad. cómo La hacen definición para es esa. afinar ese control? Porque aquí un error o una omisión puede resultar en un brote. ¿Cómo hacen para controlar En férreamente realidad, eso? no, en eso nosotros no podemos controlar. La vida, para darle la idea a usted, esto es una ciudad, no somos una ciudad Claro. binacional, ¿verdad? Es decir, tenemos leyes diferentes, tenemos un prefecto, tenemos un intendente, pero es una ciudad. La vida es compartida. Por ejemplo, hay uruguayos que viven de un lado, mandan a sus hijos a las escuelas o liceos de este lado. Hay uruguayos que viven al lado de Libramento, se atienden entonces en el hospital o se atienden en servicios médicos privados de este lado. Es decir, que la idea es esta. Somos una población que vive en una ciudad binacional. Así que el control dentro depende, digamos, del comportamiento de los ciudadanos. Nosotros lo que podemos hacer entonces es proceder de esta manera. Educar, enseñar, disuadir, buscar el apoyo de ambas poblaciones. Lo hacemos de diferente manera en cuanto a los anuncios y también en cuanto a los procedimientos. Libramento, el prefecto, tiene facultades que nosotros no usamos ni tenemos. Por ejemplo, decreta, tiene facultades para decretar y muchas veces multa. Nuestra idea es, de alguna manera estamos alineados, pero no solamente con el gobierno, por este gobierno, sino que es una forma de proceder y una filosofía de actuar del gobierno departamental. Nosotros tratamos siempre de educar, de llamar a la reflexión al ciudadano y saber entonces que la responsabilidad no es con él mismo, sino para con toda la población, en esta forma entonces de la cual tenemos que cuidarnos entre todos. Bueno, esa es la forma de proceder. Y entonces lo que tratamos ambos, aunque en diferente lengua, es que la ciudadanía sea responsable, tenga una actitud responsable frente a la problemática que estamos enfrentando juntos. Intendente, ¿cómo es la situación de la funcionaria que había dado positivo y que participó de la reunión de la que formó parte el presidente, por lo cual el presidente también se tuvo que hacer el hisopado? ¿Cómo está ella? Bueno, ella está perfectamente trabajando desde su casa, prácticamente es asintomática. Ella se hizo el estudio porque sí al esposo le había dado negativo y por una actitud responsable se lo hizo. Bueno, pero ella está muy bien, ¿no? Ella está muy bien. ¿Funcionarios de la Intendencia o de la Salud Departamental que estén en cuarentena o que sean sospechosos hay?
No, en este momento no. Hubo solo 2 funcionarios del Corralón, de estos ya están de alta, que sí estuvieron contaminados, pero ellos ya están bien. Así que en este momento no hay ningún registro de funcionarios de la Intendencia. Nosotros ya nos hicimos el estudio junto con el presidente también, que estuvimos en esa reunión, y ninguno dio positivo. Bien. Quería consultarle, Intendente, ¿qué Sí. se conoce la cantidad de personas residentes que trabajan, que tienen esta vida binacional? No, eso Más o además menos. es una cosa, no sabemos, porque además esto es muy cambiante, ¿no? A veces hay personas que sí, que trabajan en algún tipo de empresa o algo, pero esto es muy cambiante. Pero lo que les puedo decir es que hay muchos uruguayos viviendo allá y son menos los residentes de Brasil viviendo acá, porque generalmente desde el punto de vista de lo que es la vivienda y algunas otras cosas son más favorables allá, desde el punto de vista del cambio y los costos. Así que eso forma parte del ir y venir de la vida fronteriza. Y en cuanto a la educación, ¿hay quienes se trasladan también de un país al otro para recibir Sí. educación? Sí. Y hay además convenios. En este momento está la UTEC, que trabaja entonces también con convenios con universidades del interior de Brasil. Hay estudiantes que son procedentes de allá, otros que son locales, pero el registro más importante de alumnos es a nivel de escuela primaria, los cuales los padres que viven en Brasil muchas veces envían a sus niños a las escuelas de Rivera. La semana pasada se hicieron unos 1000 test en sistema aleatorio para ver. 1180, sí. ¿Se terminaron dando todos negativos? ¿Cómo fue que se manejaron? Todos negativos. Esto fue un muestreo realmente muy interesante, muy bien planificado. Se llevó a cabo diferentes puntos de la ciudad, en las cuales la población colaboró, entendió y atendió muy bien a todas las personas que estaban trabajando en esto. Y después la información fue realmente muy auspiciosa porque todos los test dieron negativos. Galup, se nos ocurre pensar que los Sí. departamentos limítrofes con Brasil tienen una realidad distinta a los que son limítrofes con Argentina. Primero porque con Argentina estamos separados por un río y con Brasil Claro. tenemos mucha frontera seca, pero además hay un manejo distinto de los gobiernos de Argentina y de Brasil respecto a esta pandemia. Lo de Brasil realmente es muy sorprendente y muy doloroso de que a pesar de las cifras horrendas que tiene ese país, con decenas de miles de muertos, el presidente no trabaje en las contingencias. Por lo tanto, ustedes tienen allí, o tenemos como uruguayos, pegado un país que está haciendo un manejo bastante irresponsable de la enfermedad. No es nada colaborativo. Usted hablaba de las medidas que se toman en Rivera y las medidas que se toman en Livramento. Las medidas espejo que hay veces que son resistidas y que de repente no se pueden aplicar con la misma responsabilidad del lado brasileño que del lado uruguayo. O sea que ahí tiene que haber... A ver, las medidas de espejo no han sido resistidas, no. Yo lo que digo siempre que, a ver, el tema es así. Ustedes saben que hay 3 niveles de gobierno, ¿verdad? El gobierno nacional, el gobierno estadual, el gobierno municipal. Entonces, en esos 3 niveles, muchas veces los prefectos toman sus medidas y tienen facultades que les ha otorgado en este momento el Tribunal Federal, en las cuales ellos pueden decretar. Y lo que yo les puedo decir con respecto a lo que ha sido el municipio de Livramento, sobre todo cuando trabajamos con la prefecta, porque hace una semana que cambió el gobierno, hay otro prefecto. Yo trabajé durante mucho tiempo en esta pandemia con la prefecta que se llamaba Mari Machado. Éramos 2 mujeres. Y les puedo decir que hubo una enorme colaboración en cuanto a la decisión de tomar medidas espejo. Y entonces, medidas espejo quiere decir que evidentemente, aunque se tomen de diferente manera, reflejan una misma actitud frente a un mismo problema. ¿Me expliqué? Entonces, quiero decir que en eso hubo una actitud responsable. Lo que hay sí una diferencia de criterios es en cuanto a la aplicación de los textos, que son diferentes. Acá se busca la identificación de que la persona tenga el virus. En los otros test que se hacen en el Livramento, lo que pretende es registrar que esa persona tuvo el virus, que desarrolló anticuerpos. Entonces, ahí hay una diferencia sustancial en cuanto a esa medición. ¿Me entiende? Entonces, entonces, ¿qué pasa?
no hay una unidad en cuanto a ese aspecto, a un criterio sanitario común que refleje, entonces, en un mismo tiempo que esa persona tiene la enfermedad. Son dos tiempos distintos. Entonces, ahí sí hay una diferencia. Pero para eso, nosotros vemos que en este momento en Cancillería se está llevando a cabo, ayer se hizo una reunión y hoy se va a llevar a cabo otra reunión a partir de las 3 de la tarde, en la que Cancillería y el Ministerio de Salud Pública van a estar trabajando para establecer una comisión binacional justamente para sustanciar medidas sanitarias comunes. Creo que eso quizás sea una respuesta a la pregunta que usted desea. Sí, señora. Le quería preguntar, ¿cómo están midiendo el impacto en lo económico, en lo laboral que está teniendo esta pandemia? ¿Cómo están los comercios en Rivera? ¿Cómo está el desempleo? ¿Cuáles son las expectativas de funcionamiento? Bueno, yo le voy a definir esto. Usted sabe que cuando comenzó esta pandemia hubo una actitud responsable, yo diría, de los propios comercios, que desde el punto de vista económico y sanitario fueron muy loables. La mayoría cerró sus puertas. Primero porque sus clientes evidentemente llegaban mucho menos o no llegaban. Entonces, muchas veces, en una actitud un poco defensiva, si bien no ganaban, perdían menos porque tenían menos costos, ¿verdad? Bueno, pasado un tiempo, evidentemente, tuvieron que hacer frente a una cantidad de situaciones en las cuales ellos tuvieron necesidad de abrir esos comercios, y en las cuales el presidente, viendo cuál era la situación, por eso llegó hasta acá y dio in situ, no decidió desde un escritorio aislado, no solo decidió la información, sino que vino y se reunió con las personas que evidentemente están al frente de la asociación comercial y la asociación de Trilló, decidió mantenerlos abiertos. Pero en un acto, yo diría, de confianza mutua, recíproca, de que ellos iban entonces a mantener en una actitud responsable abierto su comercio, pero tomando medidas sanitarias estrictas, con una fiscalización que iba a hacer el gobierno departamental para mantenerlos en esa condición, cumpliendo las medidas. Ahora, ¿cuál es la medida que podía emplearse en el caso de infracción? Es decir, esos equipos están integrados por la Dirección de Medio Ambiente y de Higiene de la Intendencia. Se podía actuar hasta la inhabilitación de comercio si eso no se cumplía. Entonces, creo que hubo un formato importante de actitudes responsables y con mensajes responsables. En la última jornada se registró un caso positivo en la frontera con el Chuy de un ciudadano de Bangladesh. ¿Cómo se controla esto en su departamento? Y además es una persona que está en situación de calle. ¿Cuál es la situación con las personas que viven en la calle y que tienen que acceder a distintos test de coronavirus o un seguimiento o un control? Bueno, le voy a informar. Primero de todo, migración es la que permite que el individuo entra o la persona entra, digamos, bien, tiene que llegar a migración para tener su documentación en regla para entrar al país. Eso es lo que evidentemente debe de pasar. Ahora, capaz que ocurre o capaz que no ocurre, porque a veces hay personas que no pasan por migración. Evidentemente trato de pensar que siempre pasan y cumplen con ese registro. Nosotros hemos visto, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo, están llegando personas procedentes, sobre todo cubanos, han llegado muchos venezolanos, y eso es un registro que nada más que con la vista podemos realizar o simplemente conversando con ellos. Y muchas veces ellos se desplazan, los vemos entonces que muchos no permanecen acá, sino que se dirigen hacia el sur. Ahora, las personas que están en situación de calle, la Intendencia tiene una casa donde ellos pueden estar, que es una casa prácticamente donde pueden ir al comer, es una especie de albergue, y donde ellos pueden pernoctar. Tenemos una división de esa casa para aquellos que son habitués, digamos que duermen y muchas veces cenan allí, y otros que son para los que ingresan. Y tenemos un cuerpo médico
y define cuál es su situación sanitaria para poder quedarse en esos albergues. Y también tenemos preparado, para el caso de que esto estallara y se desbordara, una situación próxima al estadio, que puede servir de albergue en el caso de que se desataran o desbordaran, digamos, lo que son los albergues nocturnos que prácticamente tienen alrededor en este momento de 18 o 20 personas. Intendente, tenemos que ir cerrando la entrevista y agradeciéndole desde ya por su tiempo, pero Rivera también es un departamento que ha sufrido un golpe durísimo con este hecho sangriento ocurrido el domingo con el triple crimen de los infantes de Marina. 2 de ellos eran oriundos de Rivera. Ayer veíamos las imágenes de congoja de la comunidad riverense, de las familias de estos marinos, de todas las autoridades, de alguna manera repudiando lo que había sido este hecho y manifestando el profundo dolor que siente el país, además del impacto en sí de la noticia. Bueno, lo que les puedo decir que evidentemente Rivera ha sufrido mucho emocionalmente, ha sufrido lo que es la pandemia y ha sufrido muchísimo económicamente. Pero nosotros tenemos la resistencia y la esperanza, y creo que en el propio comportamiento estamos demostrando una actitud de querer empezar entonces un vuelo más largo. Bueno, la verdad que seguiríamos conversando con usted porque nos quedan más temas para tocar, pero seguramente vamos a tener otra oportunidad de charlar con usted, Alma. Como le decía, muchísimas gracias por habernos atendido. Le mandamos un saludo fraterno desde Maldonado a la distancia para todo el departamento. Bueno, muchas gracias. Es un departamento que quiero mucho, que visito frecuentemente y realmente me siento muy bien en charlar con ustedes. Y estamos siempre dispuestos a hablar cuando ustedes lo dispongan. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy amable, muy gentil por sus palabras. Bueno, Alma Gallup, la intendente de Rivera, bueno, con toda esta realidad de todas las medidas que se han tomado, este contingente que se ha montado para evitar que esos 48 casos que hoy están activos de coronavirus en ese departamento se mantengan y empiecen a descender una vez que se empiecen a recuperar y no que sea un foco, porque fue lo que desestabilizó de alguna manera la normalidad que venía teniendo Uruguay respecto a los datos de la pandemia, ¿no? Cuando apareció el foco en Rivera dijimos, se complicó el partido. Sí, bueno, imagínense, ¿no? También la situación del departamento o toda la población, me imagino la impotencia, ¿no? De ver cómo venía todo controlado y que de un día para el otro cambie la situación, pero bueno, por suerte por ahora estaría controlada. Tengo, sí, permíteme, una información que tiene que ver con estos casos supuestamente de la capoeira, según nos confirma la producción. Para el Ministerio, la definición de recuperados no es la misma que de alta. En este caso, la familia está recuperada, ya pasaron su cuarentena de 14 días y no tienen síntomas de la enfermedad. Pero, como ha pasado en otros casos, por ejemplo, el médico de Punta del Este, cuando se hace el segundo test da positivo, lo que implica que deben quedarse unos días más por las dudas en aislamiento, ya que no a todos les lleva el mismo tiempo para curarse totalmente. En unos días se vuelve a realizar el test, seguramente dará negativo, y entonces ahí recién se les da el alta médica, lo que habilita al paciente a volver a su vida habitual, lo que es trabajo y escuela en este caso. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más aquí en La Mañana del 11.